Como ya les había dicho, todo el proceso de prevención de infección se ve desde el antes, durante y después de la cirugía. Y debemos hablar de esto. ¿Qué hay de publicaciones sobre la clorexidina alcohólica, los campos yodados y el tema de la compatibilidad antiséptica yodo-clorexidina, que ejemplifica la duda de que hay distintos sobre esto, ¿cierto? En realidad nuestro gran desafío es ese. La complejidad y diversidad del proceso quirúrgico es muy grande y distinto entre los cirujanos, entre traumatólogos, distintos cirujanos de especialidades distintas también. Y medir esa adhesión es nuestro gran problema. ¿Qué recomendaciones hacemos? Me gusta este estudio en español, donde se hizo un análisis publicado el año pasado. Y trataron de ver esto, qué hay de ciencia o de información, de evidencia, y en la práctica, qué hacen los cirujanos. Fueron 835 cirujanos de Barcelona. El 90% recomendaba el baño preoperatorio con clorexidina o jabón. El 60% eliminaba los vellos de los pacientes. El 30% se depilaba. ¿Cuál es la distancia entre el saber y el hacer? Saben, pero no hacen. Hay una rutina y no se aplica. Nosotros decimos que medimos, pero no lo hacemos. Hay un problema. El 51% secaba la piel antes de poner el campo. Y los demás, 49%, ¿qué hacían? Tomaban una compresa y la secaban antes. Estamos hablando de un hospital español. Fuimos a los colonizadores, ¿sí? Hasta allá. El 92% mantenía la norma térmica. Esto está correcto. ¿Y por qué los demás no lo están haciendo? El 85% raramente usaba hilos impregnados con antiséptico. El último CDC recomienda el uso con antiséptico. La evidencia no es fuerte, pero hay evidencia. Cuando no había evidencia no lo usábamos y ahora existe, pero no lo seguimos usando. No logro entender esa distancia, ese gap que hay entre hacer las cosas basadas en la evidencia. Está bien alejada de nuestro día a día. La sustentabilidad del sistema depende también de la capacidad de que nos adaptemos para que las cosas funcionen. Porque sabemos que esto puede llevar a la muerte y aumenta la reintegración, lo que empeora los costos. Ustedes saben que un paciente maltratado la primera vez hay que retratarlo y esto aumenta los costos. Por lo tanto, esta capacidad de ver a dónde tenemos que de ir para reconocer y tratar es mejor. Esta dificultad de entender la diversidad y complejidad es lo que tenemos que mejorar. Ya lo hemos dicho antes, podemos cambiar ese número de bacterias, pero no podemos cambiar la capacidad o la patogenicidad y ajustamos algunos factores. Por lo tanto, logramos prevenir un gran número de problemas, no el 100%. Ahora, ¿qué falta para que actuemos? Es en la contaminación del equipo, del paciente, del ambiente o del entorno, ¿cierto? Se habló de la limpieza del entorno quirúrgico, el tiempo en el bloque, en el sitio quirúrgico. Todo esto interfiere en el proceso. ¿Cuán contaminado está el ambiente? Porque las bacterias son distintas, ya lo sabemos. Dijimos que hay áreas distintas, con distintas colonizaciones, no solamente de bacterias, pero también de virus, bacterias con nombres distintos. Hablaremos de cirugía de talón, de rodilla, de hombro.
tenemos una microbiota distinta y el cirujano también tiene que preparar al paciente de una manera que sea más eficaz. Por lo tanto, la superficie de nuestra piel con más oleosidad, la glándula sebácea que está en el vello, por ejemplo, hay que cuidarla y el cuidado de esa piel debe ser mejor. Este es el enfoque para la prevención de infecciones, controlar esta población bacteriana. Ya les dije antes, aquí hay un estudio mostrando que el 8% tuvo infección y el 68% resistencia a la cefazolina. Es decir, la rutina de cefazolina con profilaxis quirúrgica posible y el anestesiólogo lo recuerda y las demás bacterias y el mundo de la multiresistencia no ha llegado todavía a la anestesiología, no ha llegado a la cirugía. Si empezamos a pensar un poco distinto, acá también logremos quizás ver el proceso de una manera mucho más eficaz. Debemos preocuparnos entonces con el antes, el durante y el después. Ya hablamos mucho del antes, hablemos también del durante y del después de la cirugía. El tema de la piel, para mostrarles los factores relacionados con el paciente, si es obeso, si está desnutrido, diabético, si fuma. Hay variables difíciles de controlar y la obesidad es cada vez más común. Los pacientes están viniendo a hacer una cirugía ortopédica porque el peso no aguanta las articulaciones, si hay infección urinaria o una colonización urinaria, si hay otro proceso infeccioso en la piel. Las cirugías electivas son más fáciles, ¿cierto? La colonización con estafilococos, si es uno sensible o no, si es sensible a la maxilina, no se puede. Hay que usar otros medicamentos u otros antibióticos para prevención. Vemos que los cirujanos están cada vez pensando más en esto y preparando al paciente para que esto pase. Los factores de riesgo del paciente serán importantes para tener ese control. Preparación de la piel, preparación de la retirada de los vellos. Esto se puede mejorar. Por lo tanto, la importancia del PRE ya se dijo. Hay que darle al paciente esta seguridad de que él crea que tenga realmente esa seguridad. Tenemos que tener miedo en el avión, tenemos que tener miedo para ir al hospital, ¿cierto? Esta seguridad es la que tenemos que generar dentro del ambiente hospitalario para que realmente logremos cambiar nuestro día a día. Hablando del tema de las recomendaciones, el año 2017 hicimos un grupo de profesionales de Latinoamérica. Nos juntamos para discutir el tema de la preparación del paciente quirúrgico y hablamos de algunos temas importantes. Esto está divulgado en una revista brasileña que se llama Exame. Lo vamos a comentar sobre el baño preoperatorio. ¿Qué dice la sociedad? Estas dicen que hay que bañar con jabón común, que sería suficiente, pero un baño preparado, orientado. Es cirugía de cadera, hay que lavar muy bien aquí. Es de rodilla, decirle al paciente, orientarle. Hay todo un proceso que no es tan sencillo como él se lo imagina. Cuando nos vamos a otras sociedades, ellas dicen que lo mejor sería un jabón antiséptico. Clorexidina, acuosa, orientar al paciente, explicarle el proceso o entregarle una escobilla y él va a utilizar una esponja. Algunos hospitales estadounidenses orientan dormir con una compresa impregnada, ¿cierto?, de clorexidina en el preoperatorio cardíaco, por ejemplo. Hay orientaciones para eso. Brasil recomienda el jabón antiséptico y algunas sociedades como Argentina
brasileño, perdón. El CDC sugiere un jabón común o antiséptico, dependiendo de las condiciones financieras, ¿cierto? Y SHEA, la sociedad estadounidense, dice, hágalo de la manera que quieran, no hablaré del tema, pero es algo que, bueno, por lo menos hay que lavar. ¿Qué recomendamos nosotros? No hay una fuerte evidencia si voy a utilizar A, B o C, pero sugiere que se haga bien. Si es un baño preoperatorio con jabón común, pero bien hecho, quizás sea más eficiente que darle una clorexidina al paciente para que se lo haga y quede mal hecho. Recomendaciones de intentar evitar el desecho de productos, el antiséptico se va a la basura, se va por la ducha, se va al alcantarillado y al medio ambiente. Y lo que está pasando en el medio ambiente para la resistencia a la clorexidina no sabemos qué pasa. No hay un estudio mundial con el impacto. Los estudios brasileños dicen que es importante, pero ¿cuándo llegará al hospital? No lo sabemos. Cada hospital debe trabajar su realidad local para definirlo. Con respecto a los vellos y pelos en el sitio quirúrgico, la evidencia dice que no depilemos los vellos porque hay varias sociedades hablando de esto. Parece algo sencillo, pero las personas no lo hacen. Entonces, tenemos que encontrar ese lugar desde donde podemos intervenir. La evidencia, no rasurar, no cortar los vellos o pelos. ¿Por qué todavía se hace? Bueno, es una dificultad a la que no tengo la respuesta. Yo creo que es un tema de comportamiento, algo que se cambia después de mucho tiempo. Evidencia de por qué, no hay evidencia de por qué seguimos haciéndolo en el sitio quirúrgico. Sobre esto ya hemos hablado un montón, sobre si vamos a usar solamente alcohol o alcohol más antiséptico. Al parecer el alcohol antiséptico es mejor. ¿Cuál? El alcohol parece que es mejor en cualquier antiséptico, pero por un tema de residuos de producto antiséptico en la piel del paciente, al parecer la clorexidina tiene alguna ventaja. Los metaanálisis que hablan de esto hablan también de la clorexidina. Al parecer es el mejor producto, pero en algunos países se sugiere cualquiera aún y las sociedades tampoco logran dar una respuesta única para esto. Los campos quirúrgicos, voy a mencionar algunos temas, recordando aquí el tema de la piel. Necesitamos esta penetración del antiséptico en la piel. Cuando solo se restriega el antiséptico en la superficie, no logramos una mayor penetración. Y sabemos que el vello, la colonización del folículo piloso y de la glándula sebácea es más profunda. Por lo tanto, la antisepsia no tiene una gran capacidad de penetración a este nivel de la piel. Como consecuencia, el riesgo de recolonización es más alto. Como en promedio duran 2 horas las cirugías, no sería un problema tan grande, pero el mayor problema es para las cirugías complejas como neurocirugía, cardíaca, traumatología, ortopedia, etcétera. Todo esto podría llevar más tiempo y vemos que la mayoría de los médicos se preocupan solamente con tirar un poco de antiséptico, pero hay que cambiar el guante porque los dedos se colonizan más. Sin embargo, no se preocupan tanto con lo que está pasando en la piel del paciente. En la cirugía del abdomen a veces lavan el abdomen y eso moja todo. Y una vez más, no nos preocupamos con lo que pasa en la piel y la colonización aumenta las heridas, la presencia de líquidos, aplicación técnica y mayores tiempos. Y sobre los campos humedecidos, mojados, si hay una rutina de cambio de campo durante las cirugías más largas, si se mueve, por ejemplo, lo que podría contaminar el campo quirúrgico. Esto habla también del tema de disminuir la colonización. Ya hemos hablado de esto en un estudio in vitro 2015 de 3M. Aquí mostramos que logra penetrar en niveles de hasta 1000 micrómetros.
Si ustedes ven aquí un campo estándar, ni siquiera aparece ese negrito que está acá. No logra ni siquiera llegar a la concentración mínima de las bacterias de la piel. Esto está claro. Los campos adhesivados sin impregnación con antiséptico no son buenos. Sin embargo, usar un campo impregnado con antiséptico con burbujas, la forma entonces de aplicarlo y que no quede bien pegado a la piel, esos espacios con burbujas pueden tener colonización y aumentar los riesgos de infección. Si hay que usar un adhesivo, tiene que ser bien puesto. Esto necesita una habilidad técnica muy grande que yo no tengo, por ejemplo. No puedo ni siquiera poner una curación de un catéter. Entonces prefiero conversar. Prefiero pedirle a alguien que lo haga, yo miro, pero no logro hacerlo, no tengo una habilidad manual. Por lo mismo no sirvo para ser cirujano. Menos mal que mi cabeza lo entendió y soy humilde y entiendo que no tengo la capacidad técnica. Podemos trabajar en este sentido. Es broma. Una vez más, tenemos un área no limpia cerca de la incisión quirúrgica. La idea del campo impregnado es esta: penetrar a esos 1000 micros allá abajo, sobrepasando las primeras capas de la piel donde está el folículo y las glándulas sebáceas. Para ello hay una evidencia que es la evidencia B3. Y hay otras de B y nadie las pregunta. Si el cirujano las quiere hacer, las hace. Él es la evidencia, no hay evidencia. Y nadie le pregunta nada. Y cuando existe la evidencia, lo hacemos. Entonces, ya. A los cirujanos cardíacos les gusta. Ah, sí, es entretenido, pero no quiero usar siempre. No, este paciente no necesita, entonces seleccionan a los pacientes que lo necesitan en la complejidad. No hay una rutina muy grande con respecto a esto, pero la idea es controlar el proceso durante el transoperatorio de cirugías complejas. Este es un estudio italiano que dijo Javier, baja los costos para cualquier administrador. Es interesante, contémosle al paciente que no hubo infección con albam. No, tranquilo, no tuviste nada, no, quédate tranquilo. Estadísticamente no fue importante, significativo, pero disminuyó la infección del centro quirúrgico superficial. Ya está excelente, este es mi gran problema. No quiero osteomielitis de externo, mucho menos una mediastinitis. Es decir, una infección profunda con una complejidad muy grande, tengo una mayor mortalidad, reintervenciones, rehospitalizaciones en la UCI, y esto tiene un riesgo muy grande para el paciente. ¿Vale la pena? Sí, y la fundamentación mayor es para cirugías complejas y la evidencia más fuerte aquí es para cirugías cardíacas. Este es un estudio no financiado por 3M, como ya se dijo. Este es el estudio del año pasado que dice que recolectó swabs o tórulas, perdón, está en portugués, antes de la antisepsia, después de la antisepsia, una tórula después de la incisión, antes de la sutura y antes de la aplicación de la curación. Dividió entonces en cirugías que utilizaron campos impregnados con yodo y otras sin. Y que vio que al momento de la incisión, en ese momento número 3, el campo sin yodo aumenta la colonización bacteriana, distinto al campo que tiene yodo. Vemos ahí que tener el campo de yodo no deja en cero el número de bacterias en la piel, pero las disminuye de 27 a 12%. Por lo tanto, claro, él no midió el índice de infección quirúrgica, solamente midió el índice de colonización del transoperatorio en el pre, trans y posoperatorio. Lo que ya sirve para entregar una evidencia, y esta existe en un estudio en vivo, un estudio prospectivo, y la evidencia muestra una disminución importante en el transoperatorio. Recomendación publicada.
Las prioridades establecidas por el hospital, las preferencias del cirujano, si hay condiciones favorables para el uso, si vale la pena ofrecérselo al paciente o al sistema de salud. Todo esto podría alterar el resultado, pero solo eso no alteraría o no cambiaría el resultado, pero va a participar en el índice de infecciones. El año pasado hubo esto, el segundo consenso de ortopedia en Filadelfia. Es una aplicación que ustedes pueden descargar. ICM Philly. Ahí arriba. Y con eso ustedes pueden tomar los documentos, ver las preguntas. Ellos juntaron a varios ortopedistas que decían estoy de acuerdo, no de acuerdo, acepto o no. Es free, no se paga y está en el celular. Yo creo que es una buena referencia. Ellos hacen unas actualizaciones interesantes también. ¿Y qué se habla sobre el IOBAM? Y les hicieron esta pregunta a los ortopedistas. ¿El uso en el campo quirúrgico reduce la incidencia? Y la respuesta fue, no hay alguna evidencia hablando del índice, pero la evidencia de que la impregnación reduce la colonización en el sitio quirúrgico. Por lo tanto, hablamos antes sobre restregar la piel con jabón porque no estaba limpia visiblemente. La evidencia para que se haga no existe. Todo el mundo lo hace y no quiere dejar de hacerlo. Y cuando hay otra forma de controlar el proceso donde hay una evidencia, siendo repetitivo, las personas no lo hacen. Y ahí tenemos que empezar a pensar un poco distinto. Algo que siempre se pregunta, el tema del yodo, clorexidina, si se hizo la preparación de la piel con clorexidina y después ponemos otro yodo con producto antiséptico. Antes, yo quise decir no juntar antisépticos que fueran acuosos, jabón y alcohol. No hablaba de productos antisépticos distintos al mismo tiempo. Claro que si tomamos un yodo, lo ponemos en un frasquito y le ponemos clorexidina, ¿habrá una interferencia? Sí, la habrá. Tenemos dos productos que se mezclaron. Sin embargo, cuando se vio el uso del IOBAM, estaba solamente en forma de yodo con -3, con electrones libres, necesitando electrones. Entonces él necesita electrones, se van a llamar, se van a acercar, porque hay carga eléctrica positiva. ¿Se acuerdan de eso de la física? Positivo, llaman negativo y se juntan. Es decir, si yo tomo clorexidina, que es un cation, que es positivo, y tomo un anión negativo, se van a atraer y se van a relacionar y podría haber una relación negativa en ese proceso. Sin embargo, el yodo está como el 3-, es decir, necesitando electrones, y cuando se aplica en la piel va a perder uno de estos y se convierte en un yodo neutro. Lo que significa que ya no quiere a nadie más, ya está ok y va a ser fiel. Tiene que esperar mis chistes, si no, no tiene gracia y le da vergüenza. De esta manera, entonces, aquí vemos un esquema de diseño. Quien no lo entendió aquí, pueden ver. El tema de la migración del yodo a la piel, es decir, del adhesivo cuando se pega a la piel, está aquí. Aquí tenemos esas pelotitas, que es el yodo en la forma 3- y aquí 2. En la forma neutra, ¿ya? Aquí está el adhesivo y la piel. Cuando aplicamos el adhesivo en la piel, ¿qué pasa? La liberación de yodo neutro. Punto. Sí, miren, neutro. Si hay clorexidina en la piel, que es esa pelotita verde, no
va a haber una relación ni interacción. Y como consecuencia, preparar la piel con clorhexidina y poner el yodo de Jovan encima no habría ningún problema. No estoy diciendo que poner yodo, a ver, mezclemos a ambos y pongámoslos. No, no sirve. La tecnología, por lo tanto, se preparó para que esto no pasara. ¿Ok? ¿Está más claro ahora? Consideraciones finales. Ya hablamos sobre tecnologías. Mi nariz no es así, pero ya, bueno. Y no uso ese zapatito ahí en el hospital porque no estoy en el sitio quirúrgico, ¿ya? Pero la idea es esta. Esta revista es muy interesante. Dos correntes que tem, então sempre são opiniões de especialistas sobre algum tema. Si necesitan opiniones de especialistas en algún tema, este es un especialista de São Paulo que nos invitó a escribir justamente sobre esto. ¿Cuánto hay que incorporar tecnologías? ¿Cuál es el momento correcto de hacerlo? ¿Es después que ya está listo y hay que incorporarlo o no? Los estudios muestran que incorporar tecnología al día a día, e incluso cuando no está todo bien, eso va a tener un efecto. Todo el mundo habla de índice cero. Tener un índice bajo ya es suficiente, pero si se habla en índice cero y un estadounidense loco que tiene 0,5 y quiere bajarlo, si nosotros tuviéramos un 0,5 estaríamos bailando, haciendo una fiesta, como ustedes estaban bailando Maluma, no sé si era Maluma en realidad. Él es colombiano, no es chileno, ¿cierto? Pero el tema es, sí, vale la pena incorporar la tecnología aun cuando los demás procesos no están adecuados. Porque hay un tema de comportamiento. Ya lo hemos visto y hay estudios que lo demuestran. Cuando introduzco una nueva tecnología, las personas se visten de que es caro, de que es nuevo, es interesante, y con esto puedo mejorar todo el proceso. Porque aquí se va a usar el producto X, como consecuencia todos ya lo ven distinto y el producto llega a la sala y todos ven esa caja amarilla. ¡Uy, qué interesante esto! Y empiezan a pensar diferente. Cuidan de manera distinta al enfermo, al paciente. Hay un mejor proceso. Por lo tanto, la tecnología genera un comportamiento distinto. Yo lo veo en curaciones con catéter. Las curaciones con clorhexidina, la enfermería lo cuida mejor. Lo cuida mejor al momento de bañarlo, al momento de verlo, ¿cierto? Saben que uno está viendo, por lo tanto, todo el proceso es distinto. Vemos entonces que el índice de infecciones no disminuye solamente por el producto, sino que por el comportamiento del producto nuevo hasta que sea viejo y las personas pierdan ese sentimiento. Por lo tanto, vemos que la incorporación de tecnología sí puede ayudar en la prevención de infecciones. ¿Cuáles son los mejores métodos o ventajas? El problema son las desventajas, que pesan mucho más y que hacen que alguien sufra. Y a veces no es alguien que uno conozca y no le interesa, ¿cierto? Hay que pensar distinto. La buena práctica de la asistencia, no siempre la evidencia está alineada a una buena práctica. Hay temas que hacemos con evidencia y lo hacemos porque es una buena práctica. Y con esto, bueno, tuve que arreglar aquí el español porque estaba mal escrito. La primera impresión es la que queda. Es un verbo difícil para mí. Queda no tiene nada que ver con ficar en portugués. Es algo completamente loco. Y con esto, esta impresión quedará para el paciente y su familia si él se muere. Bueno, si él pudiera, no se quedaría hospitalizado en ese hospital porque ese hospital le recuerda la muerte de alguien que quería, el cirujano que operó y le provocó la infección, o el infectólogo que se llamó cuando el enfermo se estaba muriendo y el paciente se muere de la infección. Llamaron al doctor y se murió. No es mi culpa que me hayan llamado cuando se estaba muriendo. Todo esto genera un comportamiento que las personas no quieren entender. Y se lo tiramos al equipo de salud si queremos una contrarreferencia. Y nos duele la espalda después de todo eso. Muchas gracias.